Esto significa una fuente constante de ingresos para los rusos. Rusia ha estado utilizando esto como una herramienta para presionar al continente verde. Por ejemplo, cuando en 2009 los países europeos se pusieron del lado de Ucrania en su disputa de precios con la compañía de gas rusa Gazprom, en respuesta los rusos cerraron el flujo de gas a Europa. Todo esto demuestra que los europeos querían desenredarse de esta situación y que a los Estados Unidos también les encantaría ver el fin de una fuente de ingresos tan enorme de su rival, Rusia. Los Estados Unidos están muy motivados en su intento por hallar una alternativa al gas de Rusia. Como resultado, ha recurrido a Qatar y Azerbaiyán en busca de gas. Sin embargo, la verdad es que la demanda europea de gas no podía satisfacerse únicamente por vía marítima. Y una necesidad tan enorme de suministro solo podría enviarse al continente a través de un gasoducto. Por lo tanto, se propuso la noción de un gasoducto qatarí. Esa es la misma ruta de tránsito de energía que pasaría por Arabia Saudí, Jordania, Siria y luego llegaría a Europa a través de terminales turcas. Robert F. Kennedy Jr. escribe: en opinión de Putin, el gasoducto de Qatar es un complot de la OTAN para cambiar el statu quo, privar a Rusia de su único punto de apoyo en Oriente Medio, estrangular la economía rusa y acabar con la influencia rusa en el mercado energético europeo. Este plan enfrentó un gran obstáculo: el gobierno sirio. En otra parte de su artículo, Kennedy escribe: en 2009, los sirios anunciaron que se negarían a firmar el acuerdo para permitir que el gasoducto atravesase Siria para proteger los intereses de sus aliados rusos. También informaron de la puesta en marcha de un gasoducto islámico aprobado por Rusia en cooperación con Irán e Irak. هذه العلاقات الاستراتيجية مهمة للجميع ولكنها ليست حصراً على سوريا وإيران وليست حكراً على سوريا وإيران. نتمنى أن تكون كل العلاقات بين دول المنطقة هي كالعلاقات السورية والإيرانية. عندما نقول بأن العلاقة بيننا استراتيجية وهامة للشرق الأوسط لا يعني بأننا نحتكر هذه العلاقة ونقرر مستقبلها. Este gasoducto islámico transportaría el gas de Irán al Mediterráneo a través de Irak y Siria, teniendo por destino final Europa occidental y suroccidental. El proyecto del gasoducto islámico se convertiría en una enorme fuente de ingresos para Siria, Irak y por supuesto para Irán. Como resultado, los tres países insistieron en su materialización. Sin embargo, existían dos problemas. Por un lado, el gas de Qatar no podía transferirse a través de Siria. Por el otro, Irán se afianzaría en el mercado de energía europeo. Por eso se decidió eliminar el problema, es decir, el gobierno sirio. This morning, President Obama called on Assad to step aside and announced the strongest set of sanctions to date targeting the Syrian government. These sanctions include the energy sector to increase pressure on the regime. The transition to democracy in Syria has begun, and it's time for Assad to get out of the way. As President Obama said this morning, no outside power can or should impose on this transition. Los cables publicados por la organización de filtraciones Wikileaks muestran que las agencias de inteligencia israelí, saudí y estadounidense comenzaron a brindar asistencia financiera y de inteligencia a los grupos que buscaban derrocar al gobierno sirio. Esto tuvo lugar 2 años antes del inicio de las protestas en Siria.
Independientemente de los cables de Wikileaks, la interpretación más optimista es que las protestas de 2011, por problemas económicos y políticos en Siria, brindaron una oportunidad para implementar el gasoducto de Qatar, derrocando al gobierno de Al-Assad. Por lo tanto, las protestas en Siria pronto se convirtieron en un conflicto armado total, a diferencia de Bahrein y Túnez, donde las manifestaciones mantuvieron su pacifismo. En una entrevista concedida en 2016 a un medio italiano, Bashar al-Assad explicó el tema del gasoducto y su relación con la crisis en su país. Many political analysts think the Syrian no to the pipeline routes proposed by Qatar may be one of the reasons why the war began in 2011. How important has been your no to Qatar in the beginning of the war? It is one of the important factors, but it wasn't offered to us publicly. But I think it was planned. There was two routes crossing Syria. One of them is north-south, which is related to Qatar, as you just mentioned, and the other one was east-west to the Mediterranean, that crossed Iraq from Iran. And I don't think many countries who opposed the policy of Syria didn't want Syria to be a hub of power, of energy, whether electricity or oil, or even crossroads of railways and so on. Poco después, en una entrevista con Russia Today, el fundador de Wikileaks mostró un cable que revelaba que Arabia Saudí y Qatar estaban brindando asistencia militar a grupos armados antigubernamentales e incluso a Daesh en Siria. Early 2014 email from Hillary Clinton, so not so long after she left Secretary of State, to her campaign manager, John Podesta. That email, it states that ISIS, is funded by Saudi Arabia and Qatar, the governments of Saudi Arabia and Qatar. Now, this is I think this is the most significant email in the whole collection. And perhaps because Saudi and Qatari money is spread all over the place, including into many media institutions. Under Hillary Clinton, and our Clinton emails reveal significant discussion about it, the largest ever arms deal in the world was made with Saudi Arabia, more than $80 billion. And of course, the consequence of that is that this notorious terrorist jihadist group called ISIL or ISIS is created largely with money from the very people who are giving money to the Clinton Foundation. Yes. Resulta difícil de creer, pero gracias a Trump podemos creer muchas de estas cosas. ¿Recuerdan cuando Donald Trump describió a Daesh como una creación de Clinton y Obama durante su campaña presidencial de 2016? He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. He founded ISIS. And I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. Co-founder, crooked Hillary Clinton. Otra persona que puede responder fácilmente a estas preguntas es el ex premier de Qatar, Hamad bin Jassim. There's even questions have been raised about how much funding Qatar has done to some of the Islamic groups in Syria. Look, in Syria, everybody did mistakes, including your country. When the war or the revolution happened in Syria, all of us worked through two operation rooms, one in Jordan and one in Turkey. The first one was in Jordan, and there was countries, some of the GCC countries, among them the Saudis, the Emiratis, Qatar, United States, and other allies.
and they was working from there, and all of us, we was supporting the same group. In Turkey, we did the same. We discovered by the time, you supported wrong groups sometimes, sure, but you stop. It doesn't mean that we did not do something wrong there. Independientemente de cómo se mire esta historia, el apoyo de Qatar, Arabia Saudí y Turquía a las fuerzas armadas de la oposición siria ha sido indiscutible. Debemos recordar que en el proyecto gasífero de los Estados Unidos, los turcos y los saudíes también recibirían significativos aranceles de tránsito por permitir que el gasoducto pasase por sus territorios. Los mismos cataríes lo han admitido. Cuando las relaciones entre Doha y Riad se deterioraron y los saudíes impusieron presiones económicas y políticas contra Qatar, los funcionarios de este pequeño reino trataron de culpar a Riad de lo ocurrido en Siria, sin ser conscientes de que también estaban admitiendo su papel en la crisis siria. And at the beginning, and I say this publicly, the beginning, we have the green light from King Abdullah, late King Abdullah, that we lead and they will support us in this. And that was a discussion direct with the King Abdullah. And then they try to, later they want to change their opinion. They should inform us. We don't mind to be in the back seat and they wanted to take the lead? Yeah, we don't mind they take the lead. They are the big country. We choose to be there because they don't want to appear in the beginning that they are, completely involved. It was easy to change the regime first year. Easy, because there was no Russian completely involvement, no Iranian. There were accusations that Qatar funded al-Nusra, which was linked to al-Qaeda. This happened, yes. I don't think we have a relation with somebody which United States and all the other allies does not know about it. En medio de todo esto, los líderes de algunos grupos terroristas hacían declaraciones que servirían de pista para personas inteligentes. Como uno de los líderes más destacados del Frente al-Nusra, que criticó a Arabia Saudí por sancionar a Qatar y cree que los qataríes estuvieron desde el inicio entre los principales partidarios de la oposición siria. مثلا هذه القائمة لأنه كتبت أنا فقط دفاع يعني عن شعب قطر، قلت لا يجوز أن يحاصر قطر. هذه كل ما العلاقة بينك وبين قطر؟ لا يوجد أي علاقة، أنا يعني علاقتي هنا فقط مع الفصائل، لكن أنا لماذا ما العلاقة بيني وبين سوريا؟ العلاقة بيني وبين سوريا أن شعب سوريا شعب ظلم. ما العلاقة بيني وبين قطر؟ العلاقة أن شعب قطر لا يجوز أن يحاصر ويمنع عنه يعني منفذه البري الوحيد، فقلت يعني لا يجوز أن يحاصر، خاصة أن شعب قطر يعني عرف بوقوفه مع بالمنظمات الخيرية والإغاثية مع جميع المستضعفين من المسلمين. وكان أي شيء يروح لتركيا وكان ينسق مع القوات الأمريكية. وكان توزيع كل شيء كان يتم عن طريق القوات الأمريكية والأتراك وإحنا والأخوان السوريين، وكان كل حد موجود العسكريين. La historia de la ruta de la seda y el proyecto del gasoducto de Qatar no son las únicas razones detrás de la guerra en Siria. Solo miren las bases militares estadounidenses en Siria, aparte de Al-Tanf. Desde el inicio de la guerra en Siria, todas las bases militares estadounidenses, excepto la de Al-Tanf, se establecieron en áreas en el norte y noreste del país. En ese momento, los Estados Unidos establecieron las bases, sobre pretexto de ayudar a los kurdos sirios frente a los ataques de los grupos terroristas, especialmente Daesh. Los kurdos estaban contentos con la presencia de los estadounidenses y sus bases militares y rechazaron la ayuda del ejército sirio. No obstante, en 2019, Donald Trump
anunció repentinamente que planeaba retirar a las fuerzas estadounidenses de Siria. Sin embargo, más tarde se reveló que los Estados Unidos no solo no planeaban retirar a sus tropas, sino que tenían la intención de reforzar su presencia militar en lugares como Al-Tanf. But we are leaving soldiers to secure the oil. Now, we may have to fight for the oil. That's okay. Maybe somebody else wants the oil, in which case they have a hell of a fight. But there's massive amounts of oil, and we're securing it for a couple of reasons. Number one, it stops ISIS, because ISIS got tremendous wealth from that oil. We have taken it. It's secured. Number two, and again, somebody else may claim it, but either we'll negotiate a deal with whoever's claiming it, if we think it's fair, or we will militarily stop them very quickly. We have tremendous power in that part of the world. We have, the airport is right nearby. A very big, very monstrous, very powerful airport, and very expensive airport that was built years ago. We're in that Middle East now for $8 trillion. So we don't want to be... Echemos un vistazo a este mapa. Casi todas las bases militares estadounidenses se encuentran en las áreas ricas en petróleo de Siria. Trump justificó el cerco y la extorsión de estos pozos petroleros por parte de los Estados Unidos, alegando que su país gastó $8 billones. Durante su presidencia, Trump prometió con frecuencia retirar las fuerzas estadounidenses de Asia Occidental, especialmente de Siria, pero en el mismo periodo Washington erigió 6 nuevas bases en el noreste del país árabe. And one of the things that was brought out by the media, actually, and wisely and correctly brought out, we have very few boats going there anymore because we have our own oil and gas. We don't need it from the Middle East anymore. And that's why we're pursuing a future not only of energy independence, but not just words. You know, you've been hearing energy independence for years and years, and you'd hear it. We have real independence. But what we want now is not independence. We want American energy dominance. Dominance. Todo lo que vimos en este documental constituye solo una parte de los motivos económicos de Qatar, Arabia Saudí, Turquía y los Estados Unidos para librar una guerra contra Siria. Ahora la pregunta clave es, a la luz de todas las pruebas, ¿deberíamos seguir pensando que la guerra en Siria no es más que un conflicto etnorreligioso?